5, 4, 3, 2, 1. Ya me puse el turbante. En el otro video empecé. No, bueno, ya me refiero al otro canal. Ven, hoy estamos a 18 de enero del 2022. Y pues aquí, digamos, como quien dice, reanudando aquí un poco las labores en esta tercera semana del mes de enero. Fíjense, ya llegamos casi más de la mitad del mes, casi. Bueno, pues un saludito a todos y pues como les decía, sí, hace ratito acabé de destejer ya mi madeja y pues pues entonces dije, bueno, pues vamos, es hora de grabar por aquí y verlos un ratito y pues comentarles. Ahora es martes de película. Sí estaba viendo ayer una película nuevamente y pues fue como quien dice, estamos todavía en el puente de el Reyes Candelaria, porque hasta el que, pues sí, se acaba hasta febrero, entonces todavía, ay, en época de tolerancia, miren nada más, hasta por estar deteniendo aquí, a ver, sí no se fue, no, se me cayó un poquito, disculpen ustedes, estaba yo tratando de acomodar en el atril y se me fue el teléfono, qué barbaridad. Bueno, como les decía, pues entonces sí, les comento rapidito, pues sí, es que son días todavía fríos, estamos acabando de sobrellevar el frío con la tejida. ¿Y qué creen? Sí, pues con la filosofía del volver a empezar con la pena, tuve que destejer no les puedo presumir la bufanda porque tuve que destejerla, me quedó muy deforme, entonces dije, no, pues me voy a volver a ponerla verde, pero bueno, pues entonces les comparto un poquito, más o menos en resumiditas cuentas, lo que acabé de destejer. Fue una bufanda que estaba yo tejiendo con esta hilaza rosa, pero no me quedó deforme y por eso digo, pues sí, necesito ir a comprarme un gancho más chiquito. Esa es la única diferencia que puede ser, pues de alguna forma una justificante de por qué no me salió, pero la otra es porque tengo que ser bien precisa y ver mejor dónde meto el gancho para que así sea uniforme y de otra manera me sale más deforme porque hago puntadas de más que no debía y me sale como un abanico y entonces tengo que conservar una franja para así estirarla y cubrir todo lo que es el turbante, pero bueno, son detalles del diseño que les quería compartir en este video. Y entonces yo les hablaba un poquito en el otro video, si lo quieren ver, pues ya les amplío un poco más la explicación de los colores, que tienen que ver un poquito con el complemento del diseño. Entonces me la llevo tranquila y un poquito más. Es que en este lado del planeta, pues a veces hay sus variaciones y pues de repente pues no pueden salir las cosas como queremos, entonces tenemos que armarnos un poco de paciencia y desandar los pasos. Esa es la filosofía de destejer lo mal tejido para volver a empezar. En el tejido se vale volver, estamos del pasado al presente y del futuro. Es lo interesante de esta ilustración, ¿no? Que ya estábamos en el presente y tuve que remontarme al pasado de que no tejí bien, entonces tuve que destejerlo. Ojalá que la vida pudiera ser así para que destejiéramos lo malo, lo que nos empieza a perturbar o a hacer bloqueo en el pensamiento para darle continuidad a nuestras otras rutinas, pero pues no es tan a veces pues así, pues digamos, lo interesante es aprender a levantarse de las caídas y bueno, es parte de la filosofía de mi poesía que les daba del tiempo. Y bueno, estas cuestiones del tiempo, de la sabia virtud, es la de perder el tiempo, se refiere a tener paciencia también y a darle a cada paso pues una aplicación de la filosofía del conocimiento. Si ya sabíamos que todo tiene que ser matemáticamente, ¿por qué lo queremos hacer al tanteo? Pues nos tiene que salir mal la cosa, ¿no? Porque estamos ahí medio calculando y no aprendemos, nuestras manos técnicamente no saben calcularle bien y pues con la visión nos desviamos y pues son esas faltas de, como quien dice, de coherencia nos pueden salir también a veces, pues, ¿no?
modo, tenemos no. Y esa imperfección, pues ya conociéndola en nuestra manera androide de modelo de hechura, pues ni modo, tenemos que aprender del desaprender. Es otra filosofía de la vida. Miren, yo usé este gancho tiene un grosor diferente. A uno que es más delgado, pues tiene que ser, pero ninguno de estos dos me puede ayudar porque los dos son gruesos. Necesito uno delgado para que sea de acuerdo al grosor de lo que tengo aquí. Pues, eso tiene que ver con lo aprendido. Pues, no. Es filosofía pura. Y si les decía, bueno, ahora de la película que vi ayer, pues es otra película que ya había visto en otros tiempos. Digo, en todos los tiempos ha habido cineastas muy creativos que han dado una buena anécdota, que sea divertida y todo, que cumpla con todos los requerimientos para que la película sea exitosa y gane, pues digamos, algún tipo de éxito, así se traduce. Entonces, un tema tan trivial lo podemos convertir en un tema más o menos entretenido, pues poniéndole un poquito de esas puntadas y luego pues mal tejidas y luego componiendo a veces lo descompuesto, dándole un final más o menos, pues digamos, es otra metáfora del tejido. A veces se puede uno, digamos, hacer de la vista gorda y dice, ay, qué puntada tan original me salió. Ahora, si ya aquí me salió un poco así, aquí le voy a componer. Y ese es el arte de hacer figuras tejidas, pero todavía me falla a mí. Entonces, en esas, pues sería otro diseño, ¿no? Esas variaciones del diseño. Entonces, pues hay personas que tienen más habilidad y pues ni modo, lo acepto. Pero las que no tenemos todavía mucho, pues nos apegamos a un diseño más minimalista, que es el de los macizos, y tratamos de ser geométricas y pues ahí vamos. Bueno, esa es otra metáfora del minimalismo. Y bueno, sean ustedes felices. Ya les compartí un poquito, ahora es de pis y corre un poquito este video porque pues tengo cosas que hacer y es temprano y pues empiezo apenas mi día y voy retrasada. Pero sean ustedes felices, acuérdense de disfrutar la vida lo mejor que puedan y pasársela pues dentro de lo que cabe en esta pandemia. Usen su cubrebocas y por aquí nos vemos.